¿Qué tal, señoritas y jóvenes? Continuamos resolviendo la guía de ingreso al nivel medio superior en el área de matemáticas, unidad 4, geometría, y el tema de hoy son los triángulos. Bueno, antes que nada vamos a aprovechar el día para felicitar, mandarles un abrazo a sus mamitas, a aquellas que tienen la fortuna de tenerla, y a las que no, pues un abrazo ahí en el cielo donde quiera que se encuentren. Feliz Día de las Madres. Bien, entonces vamos a ver las páginas 167 a la 169, el tema de triángulos, y primero vamos a definirlo. ¿Qué es un triángulo? Bueno, simplemente por la palabra tri, que significa tres ángulos, pero nos dice que es la porción del plano limitado por tres rectas, ¿sí?, que se intersectan, se cruzan en unos puntos llamados vértices. Entonces, esto es un triángulo. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Bueno, tiene tres vértices, ¿sí?, las tres esquinitas. Tiene tres lados, en este caso A, B y C minúsculas. Los vértices están con mayúsculas. Y tiene tres ángulos, de ahí su nombre, tres ángulos, triángulo, ¿sí? Se refiere a los ángulos internos, ahorita vamos a ver. Ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Esos son los elementos principales. También tenemos tres ángulos exteriores. Los interiores son los que, como su nombre lo dice, están dentro del triángulo. Y ahorita vamos a ver los exteriores. Entonces tenemos tres vértices, tres lados y tres ángulos interiores. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican? Bueno, por sus lados, ya lo sabemos desde la primaria. Si tiene todos sus lados iguales, es un triángulo equilátero. Equi de igual, látero de lado. ¿Sí? Tres lados iguales, es equilátero. También otra característica del triángulo equilátero es que al tener sus lados iguales, sus ángulos interiores también son iguales. ¿Sí? Bien, por sus lados. El triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y un tercero distinto. ¿Sí? El isósceles, dos lados iguales. El escaleno, todos sus lados son diferentes. Esa es la clasificación de acuerdo a los lados de un triángulo. Ahora, una clasificación por sus ángulos. Acutángulo, acu de agudo, ángulo agudo, tiene sus tres ángulos agudos. ¿Sí? Por ejemplo, el triángulo equilátero, todos sus ángulos son agudos. Recuerden que un ángulo agudo es menor a 90 grados. ¿Sí? Entre 0 y 90 grados. Obtusángulo, al menos uno de sus ángulos es obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. ¿Sí? Y uno que vamos a utilizar mucho es el rectángulo. Recto, ángulo. Tiene un ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados y lo vamos a identificar por esta forma. Cuando tenemos un ángulo recto, vemos aquí un cuadrito en lugar de este semicírculo que vemos para los otros ángulos. Muy bien, entonces ya tenemos la clasificación por sus lados, es equilátero, isósceles y escaleno, y por sus ángulos en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Bien, teoremas fundamentales de los triángulos. El primero y el que vamos a ver mucho es que la suma de sus ángulos interiores de cualquier triángulo, ya sea equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo o rectángulo, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser 180 grados. ¿Sí? Ese es un teorema que vamos a utilizar mucho. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo son 180 grados. Teorema 2. Bueno, para esto tenemos que definir los ángulos exteriores.
Ya vimos que los ángulos interiores son los que están dentro del triángulo. Los ángulos exteriores son los que se forman al prolongar alguno de los segmentos que forman el triángulo y formarse ese ángulo que se forma por fuera con otro de los segmentos. Por ejemplo, aquí, si extendemos este segmento, el ángulo que se forma afuera con el otro lado es un ángulo externo. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo externo alfa, esta es la letra griega alfa. ¿Sí? Uno es el ángulo interno, que es este. Y el ángulo externo es el de aquí afuera, es alfa. Aquí tenemos otro ángulo externo, que es delta, la letra griega delta. Y aquí otro ángulo externo, que es beta. Esta es la letra griega beta. Sí, entonces, el teorema 2 también lo vamos a ver bastante. Nos dice que un ángulo exterior de un triángulo, por ejemplo beta, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. A ver, recordemos cuál es el ángulo adyacente. El ángulo adyacente a beta, al ángulo exterior beta, sería este que está aquí, el ángulo B, ¿sí? De esta B. ¿Sí? Porque recuerden que es adyacente si está a un ladito. Los no adyacentes a este ángulo son el C y el A. Entonces, el ángulo exterior, en este caso beta, es igual a la suma del ángulo C más el ángulo A, estos ángulos interiores, ¿sí? Los que no están junto a él. El ángulo delta, este ángulo exterior delta, es igual a la suma de los ángulos interiores A y B, a estos ángulos, A más B, ¿sí? Aquí lo tenemos. Y el ángulo exterior alfa, este ángulo de aquí, es igual a la suma del ángulo B, el ángulo interior B, más el ángulo interior C. ¿Ok? Entonces nada más es igual a la suma de sus opuestos interiores. ¿Sí? Por ejemplo, al ángulo alfa, tenemos que sus ángulos opuestos son C y B. Es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a él. ¿Ok? Otro teorema, el teorema 3, la suma de los ángulos exteriores, en este caso, en este triángulo serían alfa, delta y beta, de un triángulo es igual a 360 grados. ¿Sí? No confundir con el primer teorema, que es la suma de los ángulos interiores, es igual a 180 grados. 180 grados. El teorema 3 nos dice que la suma de los ángulos exteriores, están por fuera, de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Este se utiliza poco. Se utiliza más el 1 y el 2. Es que hay que grabárselos. Teorema 4. La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el otro lado y su diferencia menor que el tercero. Este lo único que nos dice, recordemos que la distancia menor entre dos puntos es una línea recta. ¿Sí? Entre A y B, la distancia más corta es pues, esta línea recta. Y obviamente, si sumamos la distancia de A a C más la distancia de C a B, pues va a tener que ser mayor a la distancia entre A y B. Esta distancia más esta distancia va a ser mayor que esta distancia. ¿Ok? Dice, la suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el otro lado. En este caso, la suma de AC más CB es mayor que la línea AB o el segmento AB. La suma de AB más BC es mayor que el segmento AC. ¿Sí? Entonces es como si aquí nos vamos directo y si sumamos los otros dos, pues le damos más vuelta. ¿Sí? Recorremos mayor distancia. Eso es lo único que nos dice. Teorema 5. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor se opone un ángulo mayor. Aquí lo único que nos dice que si este ángulo es mayor, aquí vemos que es más abierto, su lado opuesto también va a ser mayor. Aquí lo podemos ver. Si este ángulo es más grande, su lado opuesto, en este caso este, va a ser más grande. Si el ángulo es más pequeño, su lado opuesto va a ser más pequeño. ¿Sí?
lo podemos ver aquí, el lado opuesto al ángulo C es mayor que, por ejemplo, el lado opuesto al lado A, que sería este, porque el ángulo A es más pequeño. ¿Sí? A mayor ángulo, lado opuesto mayor. A menor ángulo, lado opuesto menor. Para dos ángulos distintos de un triángulo, el mayor ángulo se opone a un lado mayor. Bueno, es viceversa, ¿no? Si el lado es mayor, el ángulo es mayor. Bien. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos. Sobre todo vamos a ocupar los teoremas 1 y 2. Aquí les preparo el siguiente documento. Vamos con el ejemplo 1. Nos dice, el valor del ángulo X en la figura es, bueno, vemos aquí tenemos una figura, aquí como estos números están dentro del triángulo, quiere decir que nos dan la medición de los ángulos internos. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿cuánto vale X? ¿Cuál es el valor de X? Bueno, pues recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, pues solo tenemos que ocupar ese teorema. En cualquier triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Entonces, tenemos que X más 28 grados más 47 grados es igual a 180 grados, por el primer teorema que vimos. ¿Sí? Por lo tanto, X más, a ver, ¿cuánto es? 28 más 47. 20 más 40, 60. 8 más 7, 15. 15 más 60, 75 grados es igual a 180 grados. ¿Sí? Sumamos estos dos nada más. Luego, X es igual a, este 75 lo pasamos del otro lado. Como está con signo positivo, pasa del otro lado con signo negativo. 180 grados menos este 75 que pasamos del otro lado. 75 grados. ¿Sí? Así, X es igual a 180 menos 75, ¿cuánto es? 105 grados. Por lo tanto, X es igual a 105 grados. Y este es el resultado. ¿Sí? Entonces, este ángulo de aquí es igual a 105 grados. Por el teorema de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Vamos con el otro ejemplo. El valor de X en la siguiente figura es, aquí, como vemos en la figura, las medidas que nos dan son de los ángulos interiores, porque están dentro del triángulo. 42 grados, 56 grados. Y lo que nos piden es la medida del ángulo externo, ¿sí? Porque está aquí afuera. Entonces, recordemos que el teorema 2 nos dice que el ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, no adyacentes a él. Es decir, no a este no lo tomamos en cuenta. El que está adyacente es este no lo tomamos en cuenta. Los dos opuestos, digamos. Los dos interiores opuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a bajar esto aquí un poquito para que nos quede en la otra hoja. Entonces, en cualquier triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, u opuestos a él, para que lo entiendan mejor. Entonces, aquí, pues directo, X es igual a, perdón, X es igual a 42 grados más 56 grados, ¿sí? Y ya nada más hacemos la suma, X es igual a 42 más 56, 40 más 50 son 90, 2 más 6, 8, 98 grados. ¿Sí? Y esta es la respuesta correcta.
Como ven, este está un poco más sencillo. Bien, y utilizando estos teoremas, sobre todo el 1 y el 2 lo vamos a utilizar. Bueno, les queda de tarea realizar los ejercicios 29, 30 y 31 de su guía Comipems. El primero, pues ya vieron que está muy fácil, aquí lo resuelven. En el segundo, se utiliza el segundo teorema, y en el otro ejercicio utilizamos el teorema número 1. ¿Ok? Entonces lo resuelven, por favor, en su cuaderno, y eso sería todo por hoy. Hasta luego, jóvenes.